Vamos ahora a dar inicio al ejercicio número 2, denominado Los Astronautas S.A. Vamos a seguir una dinámica similar a Casio, con la diferencia que en este sí es un poquito más complejo, porque tenemos una conciliación previa del mes a conciliar. En este particular nos dice que en esta empresa le ha solicitado a usted la realización de la conciliación bancaria correspondiente al mes de noviembre del 2014. Para la cuenta corriente nos indican la cuenta del Banco de Venezuela. Quiere decir que allí vamos a conciliar es el mes de noviembre del 2014, lo tenemos que tener en cuenta. Y a tales efectos nos suministran lo siguiente. El mayor auxiliar de la cuenta efectiva en banco, debemos de recordar que ese es el mayor analítico de nosotros, de la empresa, es contabilidad de esa entidad. También nos proporcionan el estado de cuenta obtenido del banco, que es el emitido en esta oportunidad por el Banco de Venezuela. Y por supuesto nos presentan la conciliación del mes anterior. ¿Cuál conciliación del mes anterior? Bueno, si ahorita estamos conciliando o vamos a conciliar el mes de noviembre, nos van a proporcionar la conciliación del mes anterior inmediato, que en este caso tiene que ser el mes de octubre. Que nos presentan a continuación un primer cuadro donde nos describen esa conciliación del mes anterior, es decir, del mes de octubre. Allí el formato es un poco diferente al que venimos trabajando, como lo hicimos en el ejercicio de Casio, que se elaboró con 5 columnas, pero al final es lo mismo, no tiene mayor complicación, ya lo vamos a ver. En este formato de esta conciliación del mes de octubre tienen como primera columna concepto. En esa columna concepto se describen todas las partidas que estuvieron sujetas a conciliación en ese mes de octubre. Seguidamente en la segunda columna se refleja la palabra libro, es decir, todos los ajustes que fueron propuestos en libro. ¿Cuál es la diferencia con el formato que se viene trabajando? Bueno, que sencillamente no nos están identificando cuál es el debe y cuál es el haber. Pero al final, como ya sabemos, la naturaleza de esa cuenta de banco dentro del mayor auxiliar no nos preocupa tanto, porque ya sabemos que es de naturaleza deudora. Aumenta por el debe y disminuye por el haber. En consecuencia, a pesar de que aquí no está claramente definido cuál es el debe y cuál es el haber en esta columna del libro, como ya sabemos que es deudora, repito, aumenta todo por el debe y disminuye por el haber, quiere decir que todo ajuste que nosotros veamos allí positivo debió de efectuarse obligatoriamente por el debe. Por el contrario, todo ajuste que veamos negativo deberá de efectuarse o debió de haberse efectuado por el haber. Entonces al final es lo mismo, lo único que no nos detallan debe y haber. Para ser precavidos, recuerden, todo ajuste positivo va por el debe, todo ajuste negativo en esa columna del libro va a ir por el haber, porque en esta oportunidad no está claramente delimitado debe y haber. La siguiente columna de banco tampoco nos delimita cuál es el debe y cuál es el haber, pero en bancos ya sabemos que la naturaleza es contraria en esa entidad financiera, es naturaleza acreedora, aumenta por el haber y disminuye por el debe. En conclusión, todo ajuste que veamos allí positivo obligatoriamente deberá de ser efectuado por el haber. Todo ajuste negativo deberá de efectuarse por el debe. Seguidamente nos presentan el mayor auxiliar de efectivos en banco, que esta es contabilidad de la empresa del mes de noviembre. Tiene un saldo inicial de 73.100 y un saldo final de 83.102,40. Seguidamente nos presentan el estado de cuenta emitido por el Banco de Venezuela con un saldo inicial de 68.432,10 y un saldo final de 77.930,90. Dentro de la información adicional nos detalla que cualquier diferencia en cantidad es atribuible a la empresa, es decir, debemos de tomar como cierta todas las cantidades que nos refleje el estado de cuenta emitido por el Banco de Venezuela y debemos de considerar como cifras incorrectas, ojo, solamente cuando se presente diferencias en cantidad, las que tenga reflejado la empresa, porque las ciertas y valederas son las de, en este caso, las reflejadas por el Banco de Venezuela. Y finalmente nos dice que el cheque 538-22098
fue emitido de la cuenta corriente contratada con el Banco Bicentenario. Tenemos que estar muy pendientes de ese cheque porque resulta que si llega a presentarse en el mayor auxiliar de la empresa, eso va a ser una partida sujeta a conciliación por la sencilla razón de que aquí estamos conciliando el Banco de Venezuela y no el Banco Bicentenario. Ojo con eso. Hecha esa primera lectura preliminar, sería necesario cumplir con el paso número 1 de la conciliación bancaria, que es precisar saldos a la fecha en la cual se va a realizar la conciliación bancaria. Aquí necesitamos conciliar en el mes de noviembre, entonces necesitamos conocer cuánto fue el saldo que hasta los momentos refleja tanto el mayor auxiliar como el estado de cuenta al cierre del mes de noviembre del 2014. Para ello nos vamos al formato que ya venimos trabajando desde el primer ejercicio inicial y colocamos, ya saben, el encabezado, nombre del banco, fecha en la cual se está realizando la conciliación y el saldo que necesitamos conocer. En este caso, el saldo al cierre del mes de noviembre. En primer lugar, vamos a precisar cuánto es el saldo en libros contabilidad de la empresa. Para ello nos tenemos que ir al mayor auxiliar de la empresa de su cuenta de banco. Ojo, no se vayan a equivocar y vayan a tomar este primer cuadro que es la conciliación del mes de octubre. No, tenemos que tomar es precisamente el saldo que refleje el mayor auxiliar de la cuenta de banco al cierre de ese mes. ¿Qué saldo refleja? 83.102,40 es el saldo que vamos a reflejar en el formato. Seguidamente nos resta precisar el saldo que refleja el Banco de Venezuela al cierre el 30 de noviembre del 2014. Nos vamos allí directamente a ese estado de cuenta emitido y tomamos el saldo final al 30 de noviembre, 77.930,90. De esta manera hemos cumplido con el paso número 1, precisamos ese saldo y además lo colocamos respetando la naturaleza contable. Vamos ahora al paso número 2, que es revisar la conciliación del mes anterior a fin de verificar que se hayan efectuado las correcciones en el mayor auxiliar de la empresa y en la institución bancaria. Es decir, nos vamos a ir a esta conciliación del mes de noviembre, en este caso mes de octubre de 2014, y vamos a verificar que cada uno de estos ajustes propuestos hayan sido solventados. ¿Qué les recomiendo yo? Darle un orden a esa revisión porque si no nos podemos equivocar por las naturalezas de las cuentas. ¿Qué les sugiero yo? Revisar primero toda la columna del libro, es decir, todos esos ajustes que fueron propuestos en el mayor auxiliar de la empresa y seguido, al culminar, verificar todos los ajustes propuestos a la institución bancaria. De esa manera se evitarán mayores errores. Vamos entonces a verificar primero todos los ajustes propuestos en octubre para el libro mayor auxiliar, es decir, vamos a verificar que cada uno de esos ajustes hayan sido solventados. Aquí de una vez podemos ir tildando lo que es el saldo que refleja esa conciliación del mes de octubre, tanto el 31 de octubre como los saldos correctos, porque realmente no lo vamos a utilizar. Entonces vamos a verificar todos los ajustes propuestos en libros. Ya sabemos que no nos detallan allí el debe y el haber, pero nosotros ya somos los bastante precavidos en conocer la naturaleza, que repito, en libros es deudora, aumenta por el debe y disminuye por el haber. Si es así, recapitulando lo anterior, todo ajuste que veamos allí en esa columna positivo debió de efectuarse el ajuste por el debe y todo ajuste negativo debió de efectuarse por el haber. La primera operación que vemos allí propuesta para el libro fue el cheque número 244, 58235, que en ese mes de octubre se encontraba no contabilizado. El ajuste propuesto en libros era negativo de 1.550, es decir, debió de reflejarse en el mayor auxiliar de la empresa en este mes de noviembre por el haber para poderle dar salida a ese cheque que se canceló.
Vamos a verificar si ya fue solventada la situación. Verificamos a ver si aparece el cheque y efectivamente fue solventado. Lo vemos aquí en el mes de noviembre, específicamente el día 11. Vemos allí que está reflejado el cheque que termina en 235 justamente por el haber, porque es la forma de disminuir el saldo en cuenta de nuestro mayor auxiliar. En conclusión, ya lo podemos tildarlo porque no es partida sujeta a conciliación, ya fue solventada. Partida que estaba no contabilizada en octubre, ya fue debidamente contabilizada en el mes de noviembre. En este caso no voy a poder sombrear el mayor auxiliar en el estado de cuenta porque esto es una imagen. Le voy a ir colocando estos puntos amarillos para identificar que ya lo analizamos. Volvemos otra vez a esa conciliación del mes anterior y nos fijamos en el siguiente ajuste propuesto para libros. Nos aparece el depósito en efectivo 45897 que en el mes de octubre se encontraba mal contabilizado. Vemos que el ajuste propuesto era de 1.200 bolívares positivos, significa que debió de reflejarse en el mayor auxiliar de la cuenta de banco, efectivamente por el debe. Vamos a verificar a ver si ya fue solventado ese depósito, el registro del mismo. En todo caso debe de aparecer por el debe. No aparece. Significa que no ha sido solventada la situación. Este depósito se encontraba mal contabilizado y aún continúa igual. ¿Qué debemos de hacer? Es simplemente corregir la situación nuevamente en la conciliación del mes de noviembre. Es decir, debemos de repetir la misma partida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sombrearla para identificar que ya la analizamos. Nos vamos a ir al formato de conciliación y colocamos lo mismo. Repetimos, como ven, el mismo concepto. Depósito en efectivo 45897 mal contabilizado tal cual, porque lo que vamos a hacer es una simple transcripción, porque si en el mes de octubre, cuando se detectó no fue solventado, entonces lo tenemos que seguir proponiendo hasta que se le dé el debido registro. ¿Cuál era el ajuste propuesto? 1.200 positivo, es decir, que debe de reflejarse por el debe en el mayor auxiliar de la empresa, porque ojo, estamos verificando todos los ajustes propuestos en libro. Entonces, sencillamente, ese ajuste deberá de ser 1.200 por el debe. Lo que hacemos es una simple transcripción. Solventada esa situación, nos vamos nuevamente a esa conciliación del mes anterior y vemos la siguiente operación propuesta para ajustar. Vemos el cheque 538-21027 que en su momento no correspondía, posiblemente era de otro banco y no del Banco de Venezuela. El ajuste propuesto era de 1.350 bolívares positivos, es decir, el analista contable en el mayor auxiliar de este mes de noviembre debió de reflejar ese cheque que no correspondía al Banco de Venezuela por el debe, porque tiene signo positivo el ajuste. Si buscamos allí, vemos que fue solventada la situación el 8 de noviembre. Mírenlo aquí. Voy a tildarlo aquí arriba para identificar que ya lo analizamos. Vemos aquí que el 8 de noviembre fue registrado ese cheque. Justamente fue reflejado por el haber, por el debe, perdón, para poder solventar la situación como allí fue descrita en la conciliación del mes de octubre y nos fijamos que ese cheque perteneciera al Banco Bicentenario. Entonces había que corregir. La siguiente partida que fue propuesta para el mes de octubre, la vemos que es una comisión por transferencia electrónica no contabilizada, tiene un signo negativo, es decir, fue el cobro de una comisión que no se registró en la empresa. Tiene un signo negativo, significa que debió de reflejarse por el haber en ese mayor auxiliar. Verificamos para ver si esa comisión por transferencia ya fue contabilizada en el mes de noviembre.
Si nos fijamos, la tenemos aquí. Mírenla, fue solventada el 15 de noviembre del 2014, Comisión Transferencias a otros bancos, justamente reflejada por el haber con 2,60. Es decir, ya fue solventada esta partida que estuvo en conciliación en octubre, por lo tanto vamos a tildarla porque no es partida, tampoco a conciliar. Ya fue solventada la situación. Siguiente partida conciliar que vemos allí es la transferencia automática, pago a proveedores 2560, que en ese mes de octubre se encontraba no contabilizada. El ajuste propuesto de esa transferencia que fue para realizar ese pago a proveedor es de 2.860 bolívares negativo, es decir, ese ajuste debió de realizarse o reflejarse en el mayor auxiliar por el haber. Vamos a verificar para ver si ya fue solventado en el mayor analítico. Buscamos esta transferencia 2560. La buscamos y resulta que no aparece, es decir, no ha sido solventada. Esta transferencia por pago automático aún no ha sido contabilizada en el mayor auxiliar, por lo tanto, en una partida conciliar. ¿Cómo lo vamos a colocar en el formato tal cual lo tenemos aquí con esta misma denominación? Vamos a hacer es una simple transcripción porque no ha sido corregida. Vemos allí que el monto a reflejar es de 2.860. ¿Por dónde? Por el haber. ¿Por qué por el haber? Porque tiene signo negativo. Y además es la única manera de rebajar el saldo en cuenta porque tenemos que reflejar ese pago efectuado. La última partida que nos queda sujeta a conciliación o por verificar de esa conciliación de octubre para libro es esta liquidación por tarjeta de débito. Cuando les aparezca así post TDD significa un pago con tarjeta de crédito, es decir, aquí la empresa recibió en su cuenta un pago a través de un punto de venta con una tarjeta de débito y resulta que no fue contabilizado. El ajuste propuesto era de 2.504,70 bolívares positivos, es decir, la empresa debió de registrarlo en el mayor auxiliar de la empresa por el debe. Vamos a verificar para ver si aparece ya reflejada esta liquidación con tarjeta de débito que termina en 988. Si la buscamos, no aparece, significa que no ha sido solventada. En consecuencia, es una partida sujeta a conciliación, la debemos de colocar en el formato y le vamos a repetir el mismo concepto, tal cual, una simple transcripción. El ajuste propuesto, recuerden que era de 2.504 bolívares, 70, justamente por el DER. Ya chequeamos entonces todos los ajustes propuestos para el libro. Ahora vamos a chequear todos los ajustes propuestos para bancos. Aquí banco, recuerden que la naturaleza es contraria. Es acreedor, aumenta por el haber y disminuye por el debe. Es decir, todo ajuste que nosotros veamos allí positivo deberá de efectuarse por el haber. Y todo ajuste que veamos negativo lo vamos a tener que realizar por el debe. Entonces vemos que allí la primera operación que aparece es el depósito en efectivo 256045, que en su momento se encontraba en tránsito, es decir, fue un depósito que fue emitido por la empresa, pero porque por algún motivo esta institución bancaria no lo había acreditado. ¿Qué es lo correcto? Que este depósito ya aparezca acreditado en el estado de cuenta del Banco de Venezuela en el mes de noviembre del 2014. Vamos a verificar que eso sea así. Lo tenemos aquí. Justamente, fíjense, el 2 de noviembre, aquí vamos a marcarlo, lo tenemos allí reflejado justamente por el haber el depósito en efectivo 256045
reflejado por el haber, respetando la naturaleza contable en la institución bancaria. Entonces lo tildamos igualmente allí en la conciliación del mes de octubre para simbolizar de que ya lo revisamos. La última partida que allí nos queda por verificar es este cheque 697-585-22 que en su momento se encontraba en tránsito, es decir, es un cheque que fue emitido por la empresa, pero que por algún motivo no había sido cobrado por su beneficiario en el banco. Es por ello que allí el ajuste propuesto para banco es negativo por 2.690, es decir, una vez que el cliente formalice el cobro de ese cheque en la institución bancaria, va a tener que hacer el reflejo del mismo por el debe para disminuir nuestro saldo bancario. Verificamos entonces allí, vamos a marcarlo para saber que ya lo analizamos, en el estado de cuenta para ver si ya fue solventada la situación. Vamos a buscarlo. Aparece aquí. Lo tenemos el 2 de noviembre, justamente el cheque 522 por un monto de 2.690 reflejado por el debe, justamente el ajuste que fue propuesto en la conciliación del mes anterior. Entonces vamos a marcarlo allí también para simbolizar de que ya lo corregimos. Ya de esa manera hemos cumplido con el paso número 2, ya hemos revisado toda la conciliación del mes anterior y ya nos percatamos de que algunas operaciones fueron corregidas en noviembre y otras que no fueron corregidas las tuvimos que vernos en la obligación de incluirlas nuevamente en nuestra conciliación del mes actual. Entonces vamos ahora al paso número 3, que es cotejar el mayor auxiliar de la empresa con el estado de cuenta bancaria, que es el que tenemos aquí, como tal cual como lo hicimos en Casio. Vamos a cotejar todas estas operaciones del mayor auxiliar contra este estado de cuenta bancaria. Aquí el saldo inicial, si quieren, lo marcan de una vez porque realmente no lo vamos a utilizar para nada. Entonces vamos a marcarlo. Lo mismo podemos hacer de una vez con el saldo inicial del estado de cuenta bancaria. Aquí es importante siempre ir llevando un orden y ir marcando lo que vamos haciendo, porque si no, después, como esto es algo muy visual, nos podemos perder. Entonces vamos a empezar a cotejar cada una de las operaciones. Vemos allí esta primera operación, un depósito multi-express 24060 del día 2 de noviembre, reflejado por el debe con 435 bolívares. ¿Es correcto que la empresa haya reflejado un depósito por el debe? Es correcto, porque es la única forma de aumentar el saldo en cuenta, pero ahora vamos a verificar que ese saldo haya sido acreditado por parte de la institución bancaria. Vamos entonces al estado de cuenta para verificarlo. Verificamos a ver si allí aparece. Verificamos bien la cantidad que vayamos allí a simbolizar. Lo tenemos allí, fíjense aquí, lo tenemos el día 2 de noviembre. Justamente reflejado por el haber por 4.350. ¿Es correcto que la institución bancaria lo haya reflejado por el haber? Sí, es lo correcto, pero si se fijan, la institución bancaria lo tiene reflejado por 4.350. Y en el mayor auxiliar lo tenemos reflejado por
435 bolívares. Es decir, existe allí una clara diferencia en cantidad. Ahora, ¿cuál será la cantidad correcta? Bueno, la cantidad correcta será la que refleje la institución bancaria, es decir, la que está presente en el Banco de Venezuela, porque la información adicional es bien clara. Cualquier diferencia en cantidad debe de ser atribuible a errores de la empresa, es decir, tiene razón, es el Banco de Venezuela y el monto incorrecto que se refleja allí es el del mayor auxiliar. Entonces vamos a verlo a través de un mayor analítico para verlo con mayor detalle. Aquí como el nombre del depósito es un poco largo, lo voy a colocar abreviado. Vamos a verlo aquí abajo en un mayor analítico, depósito, número, claro, es un depósito automático, deberían de colocar todo el concepto, 24060. Verificamos, ese depósito actualmente, ¿por dónde lo tiene reflejado la empresa? Por el debe con 435 bolívares. Vamos de una vez aquí a marcarlo para saber que ya lo utilizamos. Colocamos en ese mayor analítico estos 435 bolívares. Este es el registro actual. Ahora bien, fijándonos en ese estado de cuenta bancario, realmente cuánto es el valor del depósito. 4.350. Esto era el registro correcto. Es decir, allí la empresa justamente lo debió de reflejar por el debe, pero no por 435, sino por 4.350. ¿De dónde surgieron esos 4.350? Lo vemos allí en el estado de cuenta bancario reflejado por el haber. No existe problema que se encuentren mal contabilizados, pero sí existe una diferencia en cantidad. Para que no se nos olvide, colocamos que este es el registro correcto. Procedemos entonces a analizar cuánto es el monto del ajuste. Actualmente tenemos reflejado como depósito 435 bolívares. ¿Qué necesitamos? Incrementar el valor de ese depósito hasta 4.350. Para saber el monto del ajuste, simplemente obtenerlo por diferencia. ¿Por diferencia de qué? De tomar el valor del registro correcto menos el valor del registro actual, que es 435. Esa diferencia nos da como monto de ajuste 3.915. En consecuencia, si ya en el mayor auxiliar tenemos reflejado 435 bolívares y adicionalmente le registramos este monto de ajuste de 3.915, alcanzaríamos el monto correcto que tiene reflejado el Banco de Venezuela por 4.350. Entonces vamos a colocar ese monto del ajuste justamente por el debe. Y bueno, aquí también nos faltó colocar en el formato de conciliación. Vamos a colocar depósito. Allí le colocan completo, que es el depósito automatizado. Número 24060. Y como detalle le colocamos diferencia en cantidad. En esta oportunidad, la diferencia en cantidad es atribuible a errores de la empresa. Debemos tomar como cierto los saldos reflejados por el banco. Volvemos otra vez al mayor auxiliar de la empresa para ver la siguiente operación por revisar. Tenemos aquí el 5 de noviembre una liquidación con pago de tarjeta de débito, porque sigue apareciendo post-TDD. Eso significa que la empresa recibió un pago en su punto de venta y el cliente nos presentó una tarjeta de débito con una referencia que termina en 59887. El monto reflejado es de 5.850 por el debe.
¿Es correcto que un pago que se reciba con tarjeta de débito esté reflejado por el debe? Sí, porque eso implica un dinero que está ingresando a la organización. Vamos ahora a verificar que este pago o liquidación con tarjeta de crédito ya aparezca acreditado por parte de la institución bancaria. Vamos a buscarlo. Si aparece, lo tenemos aquí justamente el 5 de noviembre, liquidación con tarjeta de débito de la referencia que termina en 887, justamente reflejada por el haber por 5.850. ¿Es correcto que el banco nos lo registre por el haber? Por supuesto que sí, porque es la única forma que ellos tienen en poder acreditarnos nuestro dinero, reflejándolo justamente por el haber. Lo marcamos allí para simbolizar que no es partida a conciliar porque ya está correctamente reflejado. Vamos también aquí a señalarlo en el mayor auxiliar para no tener ese inconveniente. La siguiente partida que vemos allí es el cheque de este día 10 reflejado en ese mayor auxiliar que termina en 877, reflejado por el haber con 5.600 bolívares. Siempre nos debemos de preguntar si la operación está correctamente registrada. Es importante que ustedes se imaginen esa operación, desde el mismo registro hasta cómo se elabora el libro, para que no tengan inconvenientes. Entonces, ¿es correcto reflejar ese cheque por el haber? Por supuesto que sí, es la forma de rebajar el saldo en el mayor auxiliar. Pero ahora vamos a verificar que ese cheque 877 aparezca ya reflejado o cargado por parte de la institución bancaria. Sí, sí aparece justamente, lo tenemos aquí el día 11 de noviembre, ese cheque pagado por 5.600, justamente reflejado por el haber. ¿Es correcto que esté por el haber? Por supuesto que sí, ya que es la manera de poder disminuir el saldo en cuenta. Entonces aquí en el mayor auxiliar vamos también a identificarlo para saber que ya lo utilizamos. La siguiente operación que vemos allí es la del 12 de noviembre, una liquidación post tarjeta de débito, es decir, la empresa aquí recibió nuevamente otro pago en su punto de venta con una tarjeta de débito. Aquí la operación fue reflejada por el debe con 3.600 bolívares. ¿Es correcto que haya sido reflejado en el debe? Por supuesto que sí, es la forma de aumentar el saldo en cuenta de nuestro mayor auxiliar. Ahora vamos a verificar con esta referencia que haya sido ya acreditado por parte de la institución bancaria. ¿Sí? Lo vemos allí. Efectivamente fue acreditada el 12 de noviembre. La referencia que termina en 564, justamente por el haber con 3.600. Como no tiene mayor inconveniente, la vamos tildando porque no es partida a conciliar porque está correctamente reflejada tanto en el estado de cuenta como en el mayor auxiliar. La siguiente operación que vemos allí en ese mayor auxiliar es la del 17 de noviembre del 2014. Pago de Cantebe recibido, nos indican allí el número de teléfono reflejado por el haber con 1.200 bolívares. Entonces nos preguntamos, ¿es correcto que la empresa haya reflejado el pago de un servicio público por el haber? Sí, por supuesto que sí es lo correcto, porque si implica una erogación de efectivo, lógicamente tengo que disminuir el saldo en cuenta. Pero ahora vamos a verificar cómo aparece registrado en el estado de cuenta bancario para ver si ya fue cargado ese pago. Si efectivamente fue cargado el día 17, lo vemos aquí en el movimiento número 9, cargado justamente por el debe con el 1.200 bolívares y efectivamente tiene que ser cargado por el debe para poder disminuir nuestro saldo en cuenta. Entonces allí lo registramos, o mejor dicho, lo marcamos para simbolizar de que no es partida a conciliar, ya que fue corregida.
Siguiente operación que vemos allí es el cheque que termina en 357 del 20 de noviembre, reflejado por el debe con 5.800 bolívares. ¿Es correcto que la empresa haya reflejado un cheque por el debe? No. No es correcto porque ya sabemos que el cheque implica una erogación de efectivo y para yo poder disminuir la cuenta de banco en nuestro mayor auxiliar, necesariamente debe de ser reflejada por el haber. Entonces podemos decir que este cheque se encuentra hasta los momentos mal contabilizado por la empresa. Pero antes de corregir esa situación, vamos a verificar en el estado de cuenta bancario para ver si ya fue cobrado ese cheque por su beneficiario. Sí, lo vemos aquí efectivamente el 21 de noviembre, el cheque que termina en 357, movimiento 11, reflejado por el debe con 5.800 bolívares. ¿Es correcto que ese cheque lo haya reflejado el banco por el debe? Por supuesto que sí, porque es la forma de disminuir nuestro saldo en la institución bancaria. Vamos aquí a señalarlo para saber que ya lo verificamos. También en el estado de mayor auxiliar también para que no se nos olvide, pero ya sabemos que inevitablemente es una partida conciliar, porque ese cheque en el mayor auxiliar no debió de reflejarse en el debe, sino por el haber. Vamos a colocarlo de una vez aquí en el formato para que no se nos olvide. Voy a colocar aquí el cheque, lo voy a colocar abreviado toda la referencia para no perder tiempo. Cheque número que termina en 357, que se encuentra mal contabilizado. Mal contabilizado, ojo, por la empresa. Entonces vamos a tomar el cheque y vamos a analizarlo en nuestro mayor analítico para que se entienda más fácil. Y nos fijamos, ese cheque 357, actualmente por dónde lo tiene reflejado la empresa, lo volvemos a ver para recapitular. 5.800 por el debe. Esto sería el registro actual. ¿Qué era lo correcto? Que ese cheque la empresa no lo registrara por el debe, sino justamente por el haber. Esto era lo correcto y lo ideal. ¿Qué nos dice la teoría? Para corregir esta situación debemos de reflejarlo en la naturaleza contable que le corresponde. En este caso, ¿qué naturaleza contable le corresponde a ese cheque? Reflejarlo por el haber. Y además de reflejarlo en la naturaleza que le corresponda, debemos de hacerlo por el doble de la operación, es decir, debe de ser ajustado por el haber con 11.600 bolívares. Este es el monto del ajuste. Tomamos esos 11.600, nos los llevamos al formato de conciliación y lo colocamos justamente por el haber. Solventada esa situación, nos volvemos a colocar en el mayor auxiliar de la empresa para ver qué otra operación se encuentra pendiente por verificar. Tenemos la operación esta del 25 de noviembre, otra liquidación en el punto de venta con una tarjeta de débito, referencia que termina en 541, reflejado por el debe con 1.770. ¿Es correcto reflejar un pago recibido con una tarjeta de débito por el debe? Sí, es lo correcto porque la empresa está recibiendo ese pago y en consecuencia debe aumentar el saldo disponible en banco. Ahora vamos a verificar si la institución bancaria ya formalizó el cobro del cheque. Verificamos el monto para estar seguro, 1.770.000, lo vemos aquí reflejado justamente el 25 de noviembre, operación del día 13 con la referencia de la liquidación, justamente reflejado por el haber
con 1.770 bolívares. ¿Es correcto que el banco me lo refleje por el haber? Por supuesto que sí, porque es la única manera que ellos tienen en acreditarnos ese pago recibido. Como no es partida sujeta a conciliación, la marcamos también de una vez para identificar de que ya fue analizada. También aquí hacemos lo propio en el mayor auxiliar para que no quede duda que fue verificada. La siguiente información que vemos es la del 28 de noviembre del 2014, el cheque que termina en 098, reflejado por el haber con 1.800 bolívares. ¿Es correcto que un cheque esté reflejado en el mayor auxiliar por el haber? Sí, es lo correcto, porque es la forma de disminuir el saldo en cuenta en el mayor auxiliar. Pero ahora vamos a verificar en el estado de cuenta bancario para ver si aparece ya cargado ese cheque que termina en 098. No aparece. Pero a pesar de que no aparezca en el estado de cuenta, siempre tenemos que ser muy precavidos en la información adicional. Fíjense lo que dice aquí la información adicional. Ese cheque 538-22098, ¿cuál cheque es ese? Justamente el cheque que estamos analizando ahorita. Miren lo que no pertenece al Banco de Venezuela, sino al Banco Bicentenario. Es decir, en palabras o términos coloquiales, este cheque que termina en 098 se encuentra coleado en el mayor auxiliar del Banco de Venezuela, porque él es del Banco Bicentenario. Es decir, va a ser una partida sujeta a conciliación, sí, porque es un cheque que no corresponde. Pero cuando es un cheque que no corresponde, simplemente es realizarle un reverso a la operación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo. Vamos a colocarlo aquí en el formato a conciliar. Cheque. Número. Vamos a colocarle el número, que por aquí lo tenemos rápido. Le colocamos como dato de relevancia, no corresponde. No corresponde porque es del Bicentenario. Como les dije, simplemente realizar un reverso. Actualmente, ¿por dónde lo tenemos en el mayor auxiliar? Por el haber. ¿Cómo realizamos un reverso? Simplemente cargando. Entonces colocamos los 1.800 por el debe. Entonces recuerden, cuando es algo que no corresponda al mayor auxiliar, simplemente cómo corrijo la situación en el formato de conciliación, haciendo un simple reverso de la situación. Solventada la situación, bueno, lo marcamos allí en el mayor auxiliar para verificar de que ya fue solventado y analizado y seguimos con la siguiente partida. Tenemos allí el cheque del día 26 de noviembre que termina en 477, justamente reflejado por el haber por 1.150. ¿Es correcto reflejar un cheque por el haber en el mayor auxiliar de la empresa? Por supuesto que sí, es lo correcto, porque es la única manera de disminuir el saldo en cuenta. Ahora vamos a verificar que ese cheque que termina en 477 haya sido ya acreditado por parte del banco. Debería de aparecer por el haber y verificando cada uno de las partidas allí presentes en ese estado de cuenta no aparece reflejado. Entonces, en conclusión, podemos decir que ese cheque que termina en 477, que fue emitido por la empresa, fue reflejado contablemente, pero por algún motivo su beneficiario no ha asistido a la institución bancaria a formalizar su cobro. En consecuencia, es una partida sujeta a conciliación. Podemos decir que es un cheque en tránsito. ¿Por qué en tránsito? Porque ya contablemente fue reflejado por la empresa, pero por algún motivo aún no ha sido cargado en la cuenta y en consecuencia aún está disponible ese dinero en el banco. Entonces vamos a colocarlo en el formato de conciliación, el cheque con el número, aquí lo voy a colocar abreviado, cheque número
Vamos a colocar aquí el número que termina en 477, 58477. Colocamos sencillamente en tránsito. Es decir, aún no lo ha recibido en esta oportunidad el banco. Cuando el banco recibe ese cheque, lógicamente lo va a tener que reflejar por el debe para poder disminuir el saldo en cuenta. Volvemos nuevamente al mayor auxiliar de la empresa para verificar qué operación nos queda pendiente. Bueno, vamos aquí de una vez a identificar que la operación de este día 26, que fue el cheque que acabamos ahorita de conciliar, ya fue corregido. Nos queda finalmente un depósito multi-express efectuado el día 30 de noviembre que termina en 503.75, reflejado por el debe con 2.500 bolívares. ¿Es correcto que ese depósito multi-express esté reflejado por el debe? Por supuesto que sí. Es un dinero que ingresa en la empresa y por lo tanto debe ser reflejado por el debe. Ahora vamos a verificar en el estado de cuenta bancario para ver si aparece. Si aparece, debería de ser reflejado por el haber. Verificamos y efectivamente no aparece. Eso significa que es un depósito que ya mandó a efectuar la empresa, pero que por algún motivo no ha sido acreditado en la institución bancaria. Entonces podemos decir que es un depósito que actualmente se encuentra en tránsito, ya reflejado por la empresa, pero no acreditado por el banco. Entonces lo colocamos allí en la descripción de las partidas a conciliar. Depósito número 12575 y colocamos como detalle nuevamente en tránsito. Ya sabemos que el valor de ese depósito es de 2.500, aún no lo ha recibido en la institución bancaria. Cuando lo reciba en la institución bancaria, inevitablemente lo va a tener que reflejar por el haber. Es la única manera de poder acreditar ese dinero en cuenta por 2.500 bolívares. Entonces allí marcamos en el mayor auxiliar para identificar de que ya fue analizada esa última operación. De esta manera hemos cumplido el paso número 3, que era cotejar el mayor auxiliar de la empresa con el estado de cuenta bancaria. Finalmente vamos ahora al paso número 4, que es cotejar el estado de cuenta bancaria, esto que tenemos allí del Banco de Venezuela, con el mayor auxiliar de la empresa. Pero como lo hicimos en Casio, realmente no vamos a cotejar este estado de cuenta con el mayor auxiliar, porque si ustedes se ponen a ver, todas estas operaciones del mayor auxiliar ya fueron chequeadas, ya no hay más nada que verificar. ¿Qué realmente nos va a quedar por lo general en este estado de cuenta? Operaciones no reflejadas o no registradas por la empresa. Entonces vamos a ir chequeando las que aún nos quedan. Aquí tenemos una primera del 2 de noviembre, movimiento del día 3, una emisión de un estado de cuenta, correo electrónico, 25 bolívares por el debe, es decir, nos cobraron una comisión bancaria. ¿Es correcto que esa comisión bancaria haya sido reflejada por el debe? Por supuesto que sí, porque es una comisión y la única forma que tiene el banco para hacernos el cobro del mismo es realizándolo a través de un cargo. Entonces lo colocamos en el formato a conciliar. Nota de débito, emisión, estado de cuenta. Y como detalle le colocamos no registrada. Ya sabemos que es de 25 bolívares cuando la registre. Ojo, no registrada por quién, por la empresa, no registrada en el mayor auxiliar. Cuando ese analista contable la refleje, la tendrá que ser inevitablemente por el haber, 25 bolívares. Volvemos otra vez a estado de cuenta y marcamos de una vez esa nota de crédito para identificar que ya fue analizada.
Siguiente operación que vemos en ese mayor auxiliar es el depósito del día 15 de noviembre, movimiento número 8, depósito que termina en 493, reflejado por el haber con 3.500 bolívares. ¿Es correcto que ese depósito se encuentre reflejado por el haber en el Banco de Venezuela, en la institución bancaria? Por supuesto que sí. Es la manera que tienen ellos de acreditarnos nuestro saldo en cuenta. Pero resulta que ese depósito no lo tiene reflejado la empresa. ¿Cómo sabemos que no lo tiene reflejado la empresa? Porque ya chequeamos todas las operaciones del mayor auxiliar. Es decir, esta con toda propiedad podemos decir de que no se encuentra contabilizada. Entonces va a ser también una partida sujeta a conciliación. Hay que colocarla allí en el formato y como detalle hay que señalar que es una partida no contabilizada. Depósito, aquí lo voy a colocar también abreviado, que termine en 7493. Como detalle le colocamos no contabilizado. $3.500, el analista contable se equivocó y no lo reflejó en el mayor auxiliar. ¿Por dónde deberá de reflejar ese depósito que recibe en el banco y no lo tiene reflejado en sus libros? Lógicamente por el debe, porque es la manera de poder aumentar el saldo en cuenta. Volvemos otra vez a ese estado de cuenta, marcamos ese depósito del día 15 para que quede evidencia que ya lo verificamos. Siguiente operación, la del 18 de noviembre, movimiento número 10, comisión transferencia a otro banco por 1.20 bolívares. Cobro de una comisión reflejada por el debe. Aquí la vemos. Es correcto que lo haya reflejado por el debe la empresa. La empresa, en este caso, el Banco de Venezuela, la entidad financiera, sí. Es lo correcto, es la forma de disminuir el saldo en cuenta. Pero resulta que esa comisión no se encuentra reflejada en los mayores auxiliares de la empresa. Por lo tanto, es partida sujeta a conciliación. Entonces vamos a incluirla en el formato y le colocamos comisión bancaria como detalle no registrado. Es de 1.20 bolívares esa comisión bancaria. ¿Cómo la debe de reflejar el analista contable en el mayor auxiliar? Necesariamente deberá reflejarla por el haber para disminuir el saldo en la cuenta. Volvemos al estado de cuenta. Allí marcamos esa partida para saber que no está sujeta a conciliación. Ya fue solventada, por eso ya no está más sujeta a conciliarse. Y nos quedan dos operaciones. La primera es la del día 25 de noviembre. Movimiento número 12, una nota de crédito por reintegro pronto pago reflejado por el haber con 105 bolívares. Es correcto, sí, que se haya reflejado por el haber en el Banco de Venezuela, porque es la única manera de acreditarnos el dinero. Pero resulta que esa nota de crédito no se encuentra reflejada por la empresa, no se encuentra reflejada en el mayor auxiliar. Por lo tanto, debe de ser incluido como una partida conciliar. Colocamos nota de crédito, pronto pago. Como detalle colocamos no registrada. Cuando la reciba la empresa, obligatoriamente tendrá que reflejarla por el debe, porque es un ingreso que está recibiendo la empresa por una devolución de un pronto pago. Volvemos otra vez al estado de cuenta para marcar esa partida, ya que no está más sujeta a conciliación. Y nos queda una última operación del
30 de noviembre, un cheque pagado por compensación que termine en 622, reflejado por el debe. ¿Es correcto que ese cheque se encuentre reflejado por el debe? Por supuesto que sí. Es la única manera que tiene la empresa, o en este caso el Banco de Venezuela, de cargarnos ese dinero y disminuirnos nuestro saldo. Pero resulta que aquí el pequeño inconveniente es que la empresa no lo tiene reflejado en su mayor auxiliar, por lo tanto es una partida sujeta a conciliación porque se encuentra durante este mes de noviembre como no registrada. Entonces nos vamos aquí al formato, colocamos cheque, vamos a ver el número, si es muy largo le colocamos por los momentos uno más abreviado, un poquito largo, 58622. La cantidad es por 2.360. El analista contable en el mayor auxiliar debe de reflejar ese cheque por el debe o por el haber. Lógicamente deberá de reflejarlo por el haber con 2.360 bolívares. De esta manera ya hemos culminado entonces el paso número 4, ya chequeamos todas las partidas a conciliar y lo que nos queda es obtener el saldo correcto, así como lo hicimos en Casio, es bien sencillo. Para libros, la naturaleza es deudora, es decir, vamos a tomar este saldo al 30 de noviembre, los 83.102,40, les vamos a sumar todos los ajustes propuestos por el debe y le vamos a restar todos los ajustes propuestos por el haber. Ese resultado, respetando la naturaleza contable de la cuenta de banco en los mayores auxiliares de la empresa, lo vamos a colocar por el debe y eso da 79.280,90. Para la institución bancaria hacemos lo propio. Tomamos este saldo al 30 de noviembre, 77.930,90. Como aquí es en la naturaleza inversa, le vamos a sumar todos los ajustes propuestos por el haber, que es uno solo, y le vamos a restar los ajustes propuestos por el debe, que en este caso es 1. El resultado, respetando su naturaleza, los vamos a colocar por el haber y es de 79.280,90. Como se pueden percatar, cuadra perfectamente, lo cual significa que acabamos de obtener los saldos correctos al 30 de noviembre del año 2014.